Quisiera empezar esta mañana reconociendo que todos nosotros tenemos una curiosidad siempre por lo que será el futuro, ¿no es cierto? Siempre estamos pensando en las profecías apocalípticas del final del siglo. Y cuando empieza una guerra, todos decimos, ya viene el fin del mundo. Y hay profetas que han surgido a lo largo de la historia, falsos profetas, poniendo fecha del fin del mundo. ¿Recuerdan ustedes cuando llegamos al año 2020, luego cuando llegamos al año 2000, cuando empezamos en el año 2000, decían que las computadoras iban a tener un colapso, luego vino lo del Bactún y el calendario maya, y nos emociona tanto pensar en, ya viene el fin del mundo, ¿y qué es lo que va a pasar? Aún personas cristianas usan la Biblia como un periódico del futuro. Y cuando ocurre una guerra, van a cierto versículo y dicen, ve, aquí está la fecha de esto que está sucediendo. Y hay pastores que se han puesto famosos, ¿verdad? Porque hasta han profetizado la venida de Cristo. En el 2000 tanto viene Cristo. Sin embargo, el Espíritu de Cristo, al presentarnos los tiempos finales, no es, hermanos, tener fechas. No es ver digamos, qué gobernante entonces va a ser el falso profeta y miren, fulano de tal es el anticristo y poner nombres y apellidos. Ese no es el espíritu de la profecía en la Biblia, sino el propósito de que nosotros estudiemos hoy Marcos 13 acerca de lo que vendrá en el futuro, no es tanto pensar en el futuro, sino pensar en nuestro presente y preparar nuestra vida en el temor de Dios a la luz de lo que viene en el futuro. Así es que la idea no es satisfacer nuestra curiosidad escatológica por el futuro, sino hacer una evaluación de cómo está nuestra vida en el presente. Por un lado. Por el otro lado, hermanos, estamos en el capítulo 13 de Marcos, que nos enseña acerca del futuro, de la destrucción de Jerusalén, que en aquel entonces era futuro para los discípulos, pero de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que tenemos en el capítulo 13. Y antes de empezar a estudiarlo debemos reconocer, hermanos, que es un capítulo complejo, profundo. Es un capítulo que hay cosas que tal vez no vamos a entender, pero que no es imposible de estudiar. Que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos hurgar, investigar en la palabra de Dios para entender el mensaje que Cristo quiso presentar. Así es que hay pasajes difíciles en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Este es un pasaje difícil, que con humildad tenemos que reconocer nuestras limitaciones, pero con la ayuda de Dios lo vamos a estudiar. Este pasaje nos habla de el final de los tiempos. Veamos cómo inicia el versículo 1 para ir entendiendo los dos grandes temas que vamos a estudiar. Capítulo 13 de Marcos, versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. El templo de Jerusalén era el segundo templo. El primero lo destruyeron los babilonios cuando se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Nabucodonosor entró en el templo, lo profanó, lo destruyó Jerusalén y se llevaron cautivos a los israelitas por 70 años. Después de 70 años, Nehemías regresa junto con Esdras y varias oleadas, Zorobabel, la primera oleada. ¿Recuerda cuando estudiamos el libro de Nehemías? Y empiezan a reconstruir primero el altar, luego el templo, luego Nehemías llega y reconstruye la ciudad, los muros. Ese segundo templo no se comparaba en nada al templo primero que había construido Salomón. Sin embargo, curiosamente, ese templo Herodes el Grande quiso remodelarlo. No porque Herodes se convirtió al Señor, sino porque Herodes quería congraciarse con los judíos a quienes gobernaba y sobre todo ser recordado por sus grandes edificaciones. Imagínense ustedes que Herodes reconstruyó de tal manera el templo que él quería imitar la gloria del primer templo que Salomón, el gran Salomón, había edificado.
hizo unas columnas, según el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, unas columnas que para rodearlas se tenían que poner 3 hombres con las manos extendidas para rodear parte de una columna, una sola columna. El muro oriental lo bañó de puro oro. La parte interna fue construida de mármol y tenía una extensión de largo de 5 estadios de fútbol por 3 estadios de ancho. Era un monumento arquitectónico maravilloso para la época. Uno se pregunta, cuando uno ve documentales acerca del templo en Jerusalén que Herodes el Grande había remodelado, habían piedras, hermanos, de cientos de quintales, y uno se pregunta cómo hacían para mover esas piedras en una época en que no habían grúas, no había maquinaria pesada. Herodes empezó a remodelar este templo 50 años de que Jesús naciera, y todavía lo estaba remodelando en tiempos de Jesús. ¿Se imagina el dinero, el recurso económico? Hermanos, este monumento arquitectónico dejaba deslumbrado a cualquiera que entraba a ver el templo. Y los discípulos llaman la atención de Jesús y le dicen: mira este gran edificio. Y hermanos, ¿qué les responde Jesús? Vean ustedes en el versículo 2. ¿Se sorprendió Jesús de este gran edificio? Versículo 2, Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? ¿Qué dice, hermanos? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos amados, al hombre le impresionan los edificios. A los hombres poderosos como Herodes y gobernantes les gustan las edificaciones que muestren su poder, su poderío económico. Les gustan los grandes palacios y los grandes edificios. Pero a Dios, hermanos, no lo impresionan los edificios. Aunque tengan oro, aunque tengan mármol, aunque tengan alfombras persas, aunque tengan butacas de lujos, a Dios, hermanos, no lo impresiona un edificio. ¿Sabe qué es lo que Dios ve? El corazón. Los judíos, lamentablemente, he titulado al mensaje de esta mañana la profecía de la caída de Jerusalén, porque el edificio pasó a ser un fin, no un medio. Ellos empezaron a sentirse orgullosos de que tenían el templo de Jehová. Ninguna nación ha tenido un templo construido por mandato divino. Solo Israel tenía ese templo que simbolizaba la presencia de Dios. Pero hermanos, a Jesús no le impresionaron los templos. Y Él les dijo algo que los dejó fríos, los dejó helados, los dejó perplejos. Y les dijo: ¿ven estos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, esta profecía de Jesús fue en el año 33. 40 años después estaba sucediendo lo que Jesús había profetizado. Esta parte de la Biblia nos revela la precisión de la profecía bíblica. Nos revela la divinidad de Jesús, porque Él conocía el futuro. Él no solo dijo: esta higuera que no ha dado fruto, maldita es y se va a secar, y al otro día se secó. No solo podía profetizar acerca de eso, sino dijo algo que dejó fríos a los judíos: este templo va a ser derribado. Pero ¿saben qué? No solo eso, no solo iba a ser derribado el templo. Fíjense lo que dijo en Mateo 23, verso 37, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. No solo el templo iba a ser destruida, Jerusalén completamente iba a ser derribada, iba a ser destruida. Ahora, ¿por qué? Porque mató a los enviados de Dios, mató a los profetas. Y saben, hermanos, el versículo 1 inicia diciendo, dejando Jesús el templo. Esa frase no significa simplemente que Jesús dejó físicamente, sino era juicio de Dios. Jesús, su presencia bendita, estaba dejando el templo. Dios, la gloria de Dios encarnada, estaba abandonando el templo. Y sabe, cuando fue destruido el primer templo, el profeta Ezequiel vio que la gloria de Dios dejó el templo y se fue al monte de los olivos. Y cuando Dios deja el templo, es destruido por los babilonios. Cuando Jesús dejó el templo, empezó la profecía de que iba a ser destruida por los romanos. Hermanos amados, lo que hace un lugar especial es la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios no está en un lugar, el edificio se constituye en un edificio tan normal. Ese día que Jesús dejó el templo, dejó de ser el templo y se convirtió en un edificio común y corriente. Era juicio de Dios lo que vendría para Israel. Ahora, es importante conocer el contexto de cuándo Jesús dijo esta profecía. Recuerdan, hermanos, estamos en la semana de la pasión. Estamos en la última semana de Cristo y Él está profetizando lo que va a pasar con Israel debido a su rebeldía y a la dureza de su corazón. Hermanos, la dureza de corazón, la necedad, trae consecuencias. Dios habla a nuestras vidas una y otra vez. Y a veces nos hacemos los duros, los desentendidos, menospreciamos la voz de Dios y el juicio de Dios viene también, como vino para Israel. Así es que Jesús está profetizando en su última semana lo que va a pasar con Israel. Pero es impresionante porque Jesús está profetizando algo que era imposible de entenderlo en su momento. ¿Saben por qué? Israel no estaba en guerra. Estaban bajo la custodia romana, pero no había guerra. ¿Por qué iba a ser destruido el templo? Aparte, era un super edificio, mega edificio. ¿Cómo iban a hacer para destruir un edificio tan grande? ¿No habían explosivos? ¿No habían drones que dirigieran bombas? Los discípulos se quedaron desconcertados. ¿Cómo el templo va a ser destruido? Y entonces, por eso surge toda esta temática de Marcos 13, porque ellos van y le preguntan, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Vean en el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Por supuesto que si Jesús predijera que este edificio va a ser destruido, hermanos, y que no va a quedar piedra sobre piedra, y que Guatemala sería arrasada, todos preguntaríamos, Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Así es que el contexto del pasaje que vamos a leer es el contexto de la caída de Jerusalén. No perdamos de vista eso para poder entender este pasaje. Entonces Jesús les va a responder, pero en la versión de Mateo, recuerden que Marcos 13 tiene dos pasajes paralelos, Mateo 24 y Lucas 21. Fíjense la pregunta que le hacen los discípulos. Agregan otro detalle. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas
¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué dice? Y del fin del siglo. Para los discípulos, la destrucción de Jerusalén era tan impactante que pensaron que era el fin del mundo. Entonces, la profecía de Marcos 13 tiene que ver con dos grandes temas. Número 1, la destrucción de Jerusalén. Y número 2, la segunda venida de Cristo. Esos son los dos grandes temas que tenemos en Marcos 13. Si alguno está pensando, hoy el pastor va a dar la fecha de cuándo va a venir Cristo, va a salir decepcionado, porque no va por ahí el asunto. Pero sí vamos a ver qué dice la Biblia acerca del fin del mundo y la venida de Cristo. De eso trata Marcos 13, la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo. Veamos pues cómo iba a suceder la destrucción de Jerusalén. Versículo 5. Los discípulos están preocupados y quieren saber cuándo va a suceder. Versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lo primero que Jesús les dice, que cuando va a venir la destrucción de Jerusalén, van a venir antes falsos cristos. Y eso sucedió tal cual Jesús lo anunció. ¿Se acuerda que él escribió, Pablo, a los Gálatas? Estoy maravillado de cuán rápido os habéis alejado del verdadero evangelio. Antes del año 70, cuando iba a ser destruida Jerusalén, vinieron falsos cristos que quisieron engañar a muchos judíos y que siguen surgiendo hasta el día de hoy. Falsos evangelios, falsas doctrinas. Número 1, siguiente advertencia, versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Es interesante que ellos escucharon de terremotos, de hambres, de guerras antes de la destrucción de Jerusalén, tal como Jesús lo profetizó. En el año 40, el emperador llamado Calígula quiso poner una estatua de él en el templo, y esto trajo rumores de guerra entre los judíos y los romanos. El historiador Tácito registra varios terremotos en el año 61 en Frigia, lo que hoy es Turquía, y en Pompeya, en Italia, en el año 63, justo antes de la destrucción de Jerusalén. Terremotos, hambrunas y rumores de guerras, justo como Jesús lo había profetizado. 3, la siguiente señal, versículo 9. ¿Qué más iba a haber? Jesús dijo: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Saben qué profetizó Jesús antes de la destrucción de Jerusalén? Que los iban a entregar a persecución en 3 frentes: persecución religiosa, persecución política y persecución familiar. Cuando uno lee el libro de Hechos, es el bosquejo que Marcos presenta. Los persiguieron religiosamente, el concilio y los sumos sacerdotes persiguieron a los apóstoles. 2, luego los gobernantes romanos persiguieron también, y número 3, su propia familia los entregó. Seréis aborrecidos, al punto que fíjense lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, verso 2. A mí me impresiona este versículo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se imagina, hermano, que alguien lo mate a usted y piense que le está haciendo un favor a Dios?
Ya hice mi ministerio, maté al pastor. Ahora, yo sé que muchos están pensando, hermano, ¿pero eso era solo para los judíos o para nosotros también? Gran pregunta, hermano. No se pierda la prédica dentro de 8 días. Ahí le voy a contestar esa pregunta. Pero le voy a dar una pista. Las profecías bíblicas muchas veces tienen una aplicación a corto plazo, pero otra aplicación a largo plazo. Los estudiosos de la Biblia ven en Marcos 13 la aplicación a corto plazo a los judíos, pero una aplicación a largo plazo para la iglesia en el último tiempo. Yo sé que algunos piensan que la iglesia no va a sufrir persecución, pero en estas profecías parece ser que tiene esta aplicación a corto plazo para los judíos, pero también un prototipo de lo que pasará en el tiempo final con el surgimiento del anticristo. Persecución en 3 frentes para los cristianos: a nivel religioso, a nivel político y a nivel familiar. Los creyentes van a ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Así es que, pero solo estoy dando un adelanto de lo que será el sermón del próximo domingo, pero aquí estamos hablando a corto plazo de lo que iba a suceder con Israel, y fue justo lo que sucedió con los apóstoles. Todos fueron ejecutados por su fe, a excepción de Juan, que quedó desterrado, exiliado en la isla de Patmos. Pero esto fue lo que sucedió, justo lo que dice, justo antes de la destrucción de Jerusalén, que va a ser en el año 70, que ya vamos a ver cómo es. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Hermanos, Jesús anticipó a todos sus seguidores que íbamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Quizás para algunos sea algo impensable. ¿Cómo voy a ser yo aborrecido? Sí. Saben, Jesús lo dijo muy claramente. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, pero es por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Queridos jovencitos que están aquí, a nosotros nos da mucho gusto verlos. Jesús anticipa que cuando tú te identificas como cristianos, te van a perseguir, te van a odiar, te van a hacer bullying. Si tú te identificas como cristiano y tú vives a la luz de cristianos, no esperes que el mundo te ame. La otra vez hablábamos de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Sabe qué va a pasar el día que usted tenga esos frutos en su vida, hermano? ¿Sabe qué va a pasar? El mundo no le va a aplaudir y le va a decir: ¡ah, bravo! ¡Ah, qué espiritual! ¡Bravo! ¡Qué buen modelo es usted! No, hermano. Cuando usted logra tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, el mundo lo va a odiar. Recuerden lo que dijo aquel gran predicador Charles Spurgeon: recuerden que son la sal de la tierra, no el azúcar, algo que el mundo querrá escupir en lugar de tragar. Somos la sal de la tierra, no el azúcar, algo que el mundo querrá escupir en lugar de tragar. Pero yo sé lo que usted se está preguntando: hermano, pero fíjese que a mí no me persigue nadie. Yo soy cristiano y a mí me tratan bien. Hasta puse en mi currículum que era cristiano y dijeron: es cristiano. Muy bien, puntos a favor. Hermano, comparta el evangelio y me cuenta. Comparta el evangelio. Háblele a sus compañeros de Cristo y entonces me cuenta. Claro, si usted es cristiano y nadie lo sabe, claro, si sus compañeros en el trabajo lo único que saben que usted le va al Real Madrid, no lo van a perseguir.
Claro que si sus compañeros de trabajo usted saben únicamente temas de política, de carros, de esto y del otro, no lo van a perseguir. Pero empiece usted a hablar de Cristo y entonces va a experimentar el repudio, el odio que el mundo tiene hacia Cristo. Lo que los judíos iban a pasar sería un anticipo de lo que viene en el futuro. Así es que noten, hermanos, que Cristo no es optimista acerca del futuro. Cristo no es optimista como muchos profetas que hoy dicen que para Guatemala vienen tiempos mejores. Bueno, ese no era un profeta, era un candidato, pero es lo que dicen. Mire que para Guatemala vienen tiempos especiales y tiempos mejores y que vamos a crecer en esto y lo otro y que el mundo va a ser mejor. De hecho, hay una postura escatológica que se llama postmileniarismo, que habla que la iglesia va a trabajar tan bien, pero tan bien, que va a lograr poner el reino de Dios aquí y ahora, y cuando ya las cosas estén bien, Cristo va a venir a recibir cuando ya todo esté bien. Hermanos, Cristo no es optimista en cuanto al futuro. ¿Saben qué dice la profecía bíblica? Que vendrán guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, falsos cristos, falso evangelio. El amor se va a enfriar. Y hermanos, el amor se nos ha enfriado a todos. Vemos en las redes sociales un sicario que le dispara en la cabeza y está ahí ya, tal cual grabado. Y ya no nos afecta. Vemos el video y seguimos almorzando normal. La maldad está tan fuerte que ya no nos impacta. La profecía bíblica anticipa que este mundo va a la quiebra. Usted se imagina que usted va con su bono 14, ¿verdad? En efectivo, al banco. Y de repente usted va con su efectivo a meterlo al banco y de repente ve que el banco está en llamas. Y todo el mundo saliendo y usted entra al banco. Espérese mi depósito. Mire, se está encendiendo. No, pero mire, reciba mi depósito. Mano, el banco se está quemando. Pero antes de que se queme, reciba mi pisto, por favor. ¿Qué pensaría usted de una persona así? Usted va con su bono 14, ¿verdad? Y dice, vaya que no vine, ¿verdad? Pues así de ilógico es cuando nosotros invertimos en este mundo que se está quemando y que Dios dijo que va a tronar. Y nosotros invirtiendo. Hermanos, esto ya prendió fuego, hermanos. Por eso Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra. No sean tontos. Hagan tesoros en el cielo. ¿Y sabe quién ya se empezó a deteriorar? Usted y yo. ¿Ya vio cómo está su salud, hermano? Dice que los fuertes llegan a 70 y los más robustos a 80. ¿Será que vamos a llegar a esa edad, hermanos? Hermanos amados, no es sabio dedicar nuestro corazón, nuestra vida y nuestro amor a las cosas de este mundo, porque esto se está destruyendo. Aquí estamos de paso. Y quiero terminar el sermón esta mañana. ¿Cómo fue la destrucción de Jerusalén? Versículo 14. Capítulo 13, verso 14. Miren cómo fue la destrucción. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Miren, hermanos, la profecía bíblica es maravillosa, precisión tras precisión. Por eso entendemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Saben qué dijo Jesús? Miren, hermanos, qué interesante. Jesús citó Daniel, y como nosotros estudiamos Daniel hace algunos años, escuchamos la frase abominación desoladora. Y Daniel
Fíjense ustedes, capítulo 9, había profetizado el surgimiento del Mesías, la muerte del Mesías y de lujo de detalles, la destrucción de Jerusalén. Se los voy a poner acá en pantalla porque estudiamos la profecía de Daniel. Mire todo lo que Daniel profetizó, todo lo que estamos viendo en Marcos, lo que iba a pasar en el año 70. Fíjense, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, y mire, con fecha, solo que estudiamos que eran semanas de años, no de días. O sea, Daniel profetizó esto 500 años antes de que sucediera, tal cual. Fíjense lo que dijo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fíjense, los judíos no entendieron que el Mesías tenía que morir. Ahí está la profecía de Daniel. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién era ese príncipe? Tito, en el año 70, hijo de Vespasiano, que entró y destruyó tal cual la profecía de Daniel. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Por eso Jesús cita, cuando vean la abominación desoladora, refiriéndose a Antíoco Epífanes 4, Daniel, pero como un símbolo de lo que Tito, el hijo de Vespasiano, haría. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Cuando vean rodeada a Jerusalén de ejércitos, versículo 15, vean la instrucción. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Ahí quedémonos. Jesús estaba dando una estrategia totalmente contraria a lo que se tenía que hacer. Cuando Jerusalén era rodeada de ejércitos, todos tenían que correr a Jerusalén porque estaba rodeada de muros de protección. Y Jesús les dice, no, lo que tienen que hacer es huyan de Jerusalén. ¿Y sabe qué dice Flavio Josefo, que fue testigo de lo que sucedió en el año 70? Que muchos se salvaron, muchos cristianos, por la profecía de Jesús. Los que se metieron a Jerusalén fueron arrasados. ¿Saben cuántos judíos murieron? El primer holocausto judío, 1.000.000 de judíos fueron masacrados. Y los que vivieron fueron llevados cautivos a las naciones, tal cual. Hoy Hamás ha bombardeado Israel. Israel no se ha repuesto desde el año 70 hasta hoy. Claro, ya es un estado, pero sigue sufriendo. ¿Y sabe por qué? Algunos dicen, pero ellos tienen el derecho divino de esa tierra. ¿Saben qué dice la Biblia? Dios les anticipó, miren, van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, que es Jerusalén. Pero si ustedes no son fieles, los van a sacar de la tierra y los van a llevar cautivos. La tierra no le pertenece por default. Ellos tenían que ser obedientes. Y como no fueron, siguen sufriendo. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Pero miren, hermanos, en medio de esta profecía de destrucción, versículo 17, Jesús habla de las embarazadas y del clima. Fíjense, verso 17. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Miren, hermanos, qué interesante el corazón pastoral de Jesús. Él no se deleita diciendo, pero van a ver lo que les va a pasar por su falta de fe. Como predican muchos hoy, ¿verdad? Al infierno se van. ¿Sabe que Jesús lloró por Jerusalén? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén. Y cuando profetizó esta destrucción, sintió compasión por las mujeres embarazadas. ¿Cuál fue la metodología de Tito para destruir Jerusalén? Sitió Jerusalén, le quitó suministro de agua, de alimento, y Jerusalén se atrincheró. Y surgieron falsos profetas que decían, aquí está el templo de Jehová, no pierdan la fe, Dios nos va a dar la victoria. Pero los cristianos dijeron, nosotros nos vamos corriendo, porque Jesús dijo que iba a ser destruida, que nos fuéramos a las montañas. Y los falsos profetas, no nos va a destruir, aquí está el templo de Jehová, templo de Jehová.
Le quitaron el suministro. Eso fue en abril del año 70. Abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. Israel no tuvo que comer. Las mamás se comieron a sus hijos. Eso no es Biblia, eso es historia. Eso está Flavio Josefo, el historiador judío. El asedio duró 5 meses y cuando no aguantaron, cayó la primera torre y entró Tito y hizo una matanza. ¿Sabe cuándo entra el invierno? En septiembre, en Israel. Y Jesús dijo, oren para que su vida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque encima de la gran matanza que les venía, encima lluvias, tormentas y tempestades. Y Dios escuchó. Y aquí entramos en un tema, hermanos, tan profundos que no vamos a tomar. Si ya estaba profetizada la destrucción, ¿cambiaron las cosas las oraciones de la fecha? Antes no en invierno, sino en verano. Oremos, hermanos. La oración puede cambiar las cosas, aún las cosas más difíciles. Inclusive el tiempo de la persecución fue diferente. Fíjense, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Israel nunca tuvo algo semejante al año 70. Ellos habían sido exiliados, ellos habían sido destruidos, pero lo que pasó en el año 70 no se compara. No se han reparado ni hasta el día de hoy. Pero fíjense, verso 20, y el Señor, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. ¿Pero por qué acortó aquellos días? Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Hermanos, pongan atención a esto. Este mundo y los juicios de Dios son alivianados y son acortados por causa de los escogidos. Si no hubiera sido por los escogidos, por los apóstoles y por la iglesia primitiva que vivía en Jerusalén, Israel hubiera sido exterminada de la faz de la tierra. Pero Jesús dijo, por amor a los escogidos. Porque esos escogidos oraron por las mujeres encintas o que estaban embarazadas y oraron por la persecución de su pueblo. Y Dios acortó su mano. El día de ayer yo estaba viendo una entrevista, que por cierto aquí hay hermanos del Salvador, pero estaban haciéndole una entrevista a Nayib Bukele y le preguntaban cómo hicieron para pasar de ser la capital del homicidio del mundo al país más seguro. ¿Y saben qué respondió? Oramos. Y el entrevistador se empezó a reír y le dijo, ¿cómo así? Y él le responde, lo que pasó en El Salvador es un milagro. A las 3 de la mañana, nosotros estábamos con el gabinete de gobierno viendo cómo las pandillas contrarrestaron y ese día nos mataron 87 personas porque nos declararon la guerra. Y a las 3 de la mañana veíamos cómo mataban a uno y mataban a otro y mataban a otro. Y lo que hicimos fue que nos pusimos a orar, todos en el gabinete. Y Dios tuvo misericordia. No sé cómo quisiéramos eso para Guatemala, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que doblar nuestras rodillas. Cuando alguien ora, las cosas cambian verdaderamente. Quiero terminar ¿qué pasó con Israel, hermanos? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Qué pasó con la nación escogida? ¿Por qué de ser la nación escogida que tuvo las promesas, la ley de Dios? ¿Sabe que la constitución política nacional de Israel
la escribió nada menos y nada más que Dios con su dedo en los 10 mandamientos. Eso fue la ley que recibió el pueblo de Israel. ¿Y cómo terminó así? Hasta el día de hoy. Luego vienen los alemanes y hacen otro holocausto judío, luego los musulmanes hacen otra matanza y hasta el día de hoy sigue Israel siendo bombardeada. ¿Por qué? Porque ellos dijeron algo cuando estaba siendo crucificado Jesucristo. Pilato les dijo: este hombre es inocente, no hay delito. No importa, dijeron, crucifícalo. Pero ¿qué ha hecho si no tiene nada? Me voy a lavar las manos, dijo Pilato. Pero ustedes son los responsables. E Israel tomó el arma y se pegó el tiro en la cabeza cuando dijo: la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel se pegó el tiro en la cabeza. Se suicidó a nivel político y espiritual al rechazar al Mesías. Teniéndolo de frente, diciéndole: es inocente, pidieron a Barrabás en lugar de Jesús. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Sabe qué le pasó? Menospreció su privilegio de ser nación santa. Y eso, mis queridos hermanos, debe hacernos temblar a todos. ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado nuestro privilegio, hermano? Domingo, la Biblia, la Biblia. Por menospreciar lo que Dios nos ha dado, nos puede llegar nuestro año 70 también. Hermanos, apreciemos que hoy la profecía dice que estamos en el tiempo de los gentiles. Vamos a ver el otro domingo. Hay una nueva era que ha comenzado y es la era de la iglesia. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Hay mucho que hablar, Señor, de la profecía bíblica. Es un pasaje complejo, es un pasaje profundo, Señor. Pero Padre Celestial, cuánta exhortación tenemos para nosotros como iglesia hoy. A orar, a interceder por nuestro país. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón. Porque el juicio viene, la tribulación viene, las guerras vienen, las hambres vienen, los terremotos vienen. Pero tenemos rodillas para orar y ser la sal de este mundo, detener la destrucción de este mundo. Este mundo va a la quiebra, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.